En Apocalipsis capítulo 6 aparece un misterioso personaje, un personaje que tiene la capacidad de traer la solución a toda la crisis global. Sabemos, por ejemplo, que en este momento hay un problema muy fuerte todavía entre Rusia y Ucrania. Lo mismo está pasando con Israel y los palestinos y en fin toda la Liga Árabe. Es decir, que este personaje puede traer una solución de una manera increíble. Ahora bien, sabemos que la guerra en Ucrania, según el diario El País de España, se dice que ha dejado 31,000 muertos. ¿Estás escuchando eso? 31,000 muertos, y de parte de Rusia se dice que son más de 300,000 soldados, sin contar los civiles. Y nada menos el problema tan tremendo que está todavía incluso en Medio Oriente. Ahí está Israel contra Hamas, y justamente ya son 32,000 muertos. Esto es lo que la Biblia le llama las guerras y los rumores de guerras. Por lo tanto, en todo el planeta hay un clamor, hay un anhelo de que se detenga la masacre de la guerra. Y el personaje que vamos a estudiar aquí en capítulo 6 de Apocalipsis es el que va a traer una solución increíble, impresionante. Soy Oscar Embus y quiero invitarte para que me sigas por este canal, que te suscribas, que le des me gusta y que compartas con aquellas personas que les gusta estudiar la palabra del Señor. Por lo tanto, quiero invitarte para que te quedes hasta el final, porque a la luz de la Biblia vamos a escudriñar y vamos a conocer quién es este personaje que puede traer la solución a toda esta crisis de guerras, de problemas tremendos, lo que está pasando en la economía global, lo que está pasando en la división de las diferentes religiones. Definitivamente estos son los tiempos postreros, son los tiempos proféticos, y todos aquellos que creemos en el Dios de la Biblia necesitamos conocer qué está pasando hoy en día. Lo más especial es que la Biblia hace más de 2000 años nos revela el final desde el principio. Por lo tanto, necesitamos ir al libro de Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? Para que podamos descifrar este enigma de este misterioso personaje que aparece en Apocalipsis capítulo 6 versículo 1. Mira lo que dice la Biblia: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Está diciendo la Biblia que aparece un personaje en un caballo blanco, un caballo blanco. Ahora, esto que quiero referenciarte es que el único que puede romper aquel libro con esos 7 sellos es el Cordero. Recordemos que así lo estuvimos estudiando en Apocalipsis capítulo 5. El único que puede tomar ese libro y romper los sellos, aquel que es digno de hacerlo, es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá que venció, la raíz de David. Jesús, Él es el único, por lo que Él hizo, porque Él sacrificó su vida por nosotros. Él venció a Satanás en la cruz del Calvario, y Él es el único digno de romper el libro con sus 7 sellos, de romper cada uno de sus sellos de aquel libro. Entonces dice la Biblia: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco. Miré, dice el apóstol Juan en aquella visión, miré un caballo blanco. La pregunta hoy que nos hacemos es: ¿por qué justamente un caballo blanco?
Porque, sabes, en medio de esta crisis global, en medio de toda esta confusión que trae la guerra y de las guerras que van a venir, pues la gente, el pueblo, las multitudes, las masas están pidiendo, hay un clamor de que cese la matanza, de que cese la guerra. Y cuando aparezca este jinete, va a traer paz y seguridad. Sabes, definitivamente ni la ONU, ni la OTAN, ni el G7, ni la OEA han podido solucionar el tema del conflicto en Medio Oriente, ni de las guerras. Mira, ya vamos, son estos años de guerra en Ucrania y no se ha podido detener allá este gran problema. Por lo tanto, es necesario, que tremendo llegar a esto, es necesario que aparezca este personaje del jinete del caballo blanco para traer una solución. Ahora bien, la Biblia nos va a descifrar quién es este personaje del jinete del caballo blanco. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 lo dice así la Biblia: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así que este es el escenario: una crisis global, una crisis de seguridad, una crisis de guerras, rumores de guerras, pandemias, crisis económica. Así que al no haber, escucha esto, al no haber una solución global, una solución ante las naciones, esta falta de liderazgo, los Estados Unidos no se los ve por ninguna parte, y creo que definitivamente hay un clamor, hay una necesidad. Allí es donde aparece en escena el anticristo. La gente tendrá que definitivamente mirará la necesidad de seguir a este líder, porque este personaje, este anticristo, viene con una fachada de verdad, viene con un fundamento de mentira, porque es engañador, porque es hijo de su padre Satanás, que es mentiroso. Por lo tanto, ¿cómo es posible que puede llegar a engañar a toda la humanidad? ¿Por qué? Porque mira, por esto estaba analizando y decía, pero ¿cómo puede ser posible que tantas miles y millones de personas sean engañadas por el anticristo? Porque el Espíritu Santo, escucha esto, el Espíritu Santo no estará más en Occidente, no estará ya más en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo ya dejará la iglesia, porque la iglesia será arrebatada por el Señor Jesucristo antes que se manifieste el anticristo. Y es el Espíritu Santo el que da ese discernimiento para descubrir las mentiras de Satanás. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el único que nos lleva a la verdad. Por lo tanto, si el Espíritu Santo no está en medio de la gente, fácilmente pueden ser engañados por Satanás y por el anticristo. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo sea quitado y la iglesia sea arrebatada, la humanidad quedará a la merced, quedará vulnerable a las mentiras del anticristo. ¿Quién es este personaje entonces del jinete del caballo blanco? Es el anticristo. Ahora, quiero hacer un paréntesis. No podemos confundir
este jinete que aparece en Apocalipsis capítulo 6 con el jinete del caballo blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 11, y quiero hacer capítulo 19 versículo 11, quiero hacer esta aclaración porque en el capítulo 6 es el cordero el que abre el sello y se manifiesta el jinete del caballo blanco. En cambio, en Apocalipsis capítulo 19, la Biblia dice que aquel que aparece allí viene con un propósito de juzgar ya al anticristo, al falso profeta, y tirarlos al lago de fuego. Por lo tanto, vemos en Apocalipsis 19 que ahí aparecen una serie de títulos que solamente son para el Señor Jesucristo, como fiel y verdadero, como el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que tiene sus ojos como llama de fuego. Y Él viene, recuérdalo, viene a juzgar al anticristo y al falso profeta y a sus ejércitos ahí en la batalla del Armagedón. Es muy importante que conozcamos la diferencia entre el jinete del caballo blanco en capítulo 6 de Apocalipsis, que es el anticristo, porque es el cordero el que abre el sello, y el jinete que viene en ese caballo blanco en Apocalipsis capítulo 19, que es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, viene a juzgar a las fuerzas del anticristo. La Biblia lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? No vendrá Jesús. ¿Cuándo? En el rapto, en el arrebatamiento. Escucha esto: sin que antes venga la apostasía. Definitivamente estamos muy cerca del arrebatamiento, porque estos son tiempos donde la apostasía ha alcanzado niveles nunca imaginados. Estos son los tiempos de apostasía. Estos son los tiempos de apostasía y se manifieste. Mira, no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo está a punto de manifestarse. Está a punto de manifestarse, y cuando Él se manifieste será una señal para conocer que ha empezado la última semana de las 70 semanas de Daniel. Esta es el periodo de los 3 años y medio donde el anticristo se va a mostrar como un pacificador. Entonces se va a manifestar el hijo de perdición, dice la Biblia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es el que se opone al Mesías, es el que se opone a Cristo, se opone a Dios. ¿Cómo lo hace? Obviamente lo que estamos viendo, la tendencia hoy en día es rebelión, anarquía, humanismo extremo. Esto es lo que se llama el superhombre. Dios ha muerto, no necesitamos de Dios. La tecnología y todo esto hace que el hombre se llene de soberbia y no necesite nada de Dios. Por tanto, dice la Biblia que por tanto, es tan tremendo todo esto que este personaje que se va a manifestar se sienta en el templo de Dios como Dios. Se sienta en el templo de Dios. Esta blasfemia, lo que Daniel ¿sabes? Para que se dé esto, tiene que estar construido el templo en Jerusalén, y sabemos que está pronto de construirse el tercer templo. Ahora se construirá este templo y Él se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto se va a dar así. Tú dirás, pero esto es increíble. Realmente va a suceder, porque dice la Biblia. ¿Y por qué? ¿Cómo se hace pasar por Dios? Porque hay un poder engañoso que se soltará en la humanidad. Entonces, ¿por qué ahorita mismo el anticristo no se manifiesta?
porque está todavía el Espíritu Santo y está la iglesia, y es el Espíritu Santo que le da la capacidad a la iglesia para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero viene un poder engañoso, la iglesia será quitada, el Espíritu Santo no estará ya ahí. Lo dice la Biblia en el versículo 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién detiene la manifestación del anticristo? El Espíritu Santo y la iglesia que todavía está en esta tierra, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí en Tesalonicenses lo dice, que hay alguien que detiene la manifestación del anticristo, que es el Espíritu Santo. A su debido tiempo se manifestará, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay a quien al presente lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? Te recalco y te repito, es el Espíritu Santo, hasta que a su vez Él sea quitado de en medio. Aquí está hablando claramente que el único que detiene a la manifestación del anticristo tiene que ser uno muy poderoso, y este definitivamente tiene que ser el Espíritu Santo, y entonces se manifestará aquel inicuo. Recuérdalo, la buena noticia para la iglesia es que justamente antes que quizás, bueno, se manifiesta el anticristo, pero inmediatamente Jesucristo arrebatará a la iglesia, y el anticristo en ese jinete del caballo blanco se manifestará, porque se desatará o se complicará esta crisis global. El anticristo vendrá a engañar. El anticristo vendrá con sus mentiras. Hitler dijo algo: repite una mentira muchas veces y de manera pública, y será al final una gran verdad. Impresionante esto, que este hombre Adolfo Hitler pudo engañar a más de 40 millones de alemanes, haciéndoles creer que los judíos ni siquiera son humanos y hay que exterminarlos. Por lo tanto, entonces, este jinete vendrá cabalgando en su caballo blanco. Imagínatelo con esa soberbia, con esa falsa paz, y vendrá con un arco. Pero este arco, dice la Biblia, que viene sin flechas. Esto quiere decir que cuando el anticristo aparezca, no necesitará ningún tipo de arma bélica, porque él viene con el engaño y con la mentira. Recuerda, por lo tanto, ¿te acuerdas las 70 semanas de Daniel? Falta una semana, y cuando aparezca el anticristo, cuando aparezca, se manifieste aquel jinete del caballo blanco, empieza a correr la última semana. Mira lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 27: y por otra semana confirmará el pacto. Es una falsa paz, el pacto con muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los judíos, los árabes, las naciones. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, va a traicionar a Israel. ¿Dónde se harán los sacrificios? En el templo. El templo será construido ahí en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es lo que el Señor Jesucristo hablaba: la abominación desoladora, aquel sacrilegio que hará el anticristo en el templo que se construirá. Apocalipsis 6 dice: y el que montaba aquel caballo tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Le dieron una corona. ¿Quién le da esa corona? ¿Qué significa esta corona? Pues esta corona la recibe de aquellas 10 naciones que son antisemitas, que odian a Israel, que se levantan contra Israel. Y allí en medio de ella surge
el cuerno pequeño, que es otro de los nombres para el antimesías, para el anticristo, y es ese cuerno el sistema del anticristo que va a atacar a Israel. Le han dado autoridad. Dios mismo permitirá todo esto porque es necesario para que se ejecuten todas las profecías. Dice la escritura en Apocalipsis 13:7: y se le permitió hacer guerra contra los santos. Satanás no puede mover una sola hoja sin que Dios lo permita. Y dice la Biblia que se le permitió hacer guerra contra los santos. Apocalipsis 13, hablando del anticristo. ¿Contra quién? Contra Israel y contra todos aquellos cristianos que no fueron llevados en el arrebatamiento. Se le permitió hacer guerra y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es algo global. Todo esto del gobierno mundial, el nuevo orden mundial, pues será ejecutado por el anticristo cuando se manifieste. Y la adoraron a la bestia, al anticristo, los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto se va a cumplir porque Jesús asimismo lo profetizó. Jesús profetizó algo tremendo, que si hoy alguien no tiene a Jesús en su corazón, no lo recibe, escucha esto, va a recibir al anticristo. Dice Juan capítulo 5 versículo 43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. Por lo tanto, sabes, Jesús viene en el arrebatamiento por su iglesia, aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Si alguien no está escrito en ese libro, no será arrebatado, porque Jesús viene a librarnos del anticristo. Muy pronto sonará la trompeta y nos vamos con él a las bodas del Cordero. Si alguien se queda, va a ser muy difícil, porque viene un poder engañoso a la tierra. Viene un poder engañoso a la tierra y al anticristo se le da autoridad para vencer al pueblo de Dios, para vencerlo. Por lo tanto, hoy es necesario que tomemos una decisión: o estamos con Jesús o estamos en contra de él. Me gustaría que escribas ahí en los comentarios con quién quieres quedarte. ¿Estás con Jesús? Escribe amén, estoy con Cristo, porque si estamos en contra de él, estaremos con el anticristo. Quiero invitarte, si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con todos aquellos estudiosos de la palabra del Señor. Nos vemos en el próximo. Bendiciones.